Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El primer ministro Mike Eyman ha estado inspeccionando varios proyectos y construcciones alrededor de Aruba para ver cuál ha sido su avance. Uno de estos fue la visita que realizó al edificio de Registro Civil y Censo. Allí el mandatario recibió una explicación detallada de los diferentes mantenimientos y remodelaciones que se le están haciendo a este edificio. Recientemente, el ministro presidente Mike Eyman estuvo inspeccionando los trabajos de mantenimiento del edificio monumental donde está ubicado el censo y el registro civil. Este es un edificio que brinda varios servicios a la comunidad. Uno de estos son las uniones de bodas por lo civil. Allí las directivas tanto de la oficina de monumentos como del censo le dieron un recorrido al mandatario y le mostraron los últimos avances en la renovación de sus edificios. Allí se le informó sobre los trabajos, como en los techos y paredes, cómo se están realizando. También quedó confirmado que se realizará mantenimiento prolongado para que no se deterioren estos edificios. De igual forma, el gabinete Mike Eyman está trabajando para crear un centro histórico alrededor de la Plaza Padú, lo que seguramente será una atracción en el centro de ciudad. Como lo anunciamos en nuestra misión de ayer, John Romero, el hombre señalado de haber asesinado a golpes a su hijo de 11 años el pasado 23 de enero en Bogotá, fue capturado y enviado a la cárcel. Aunque Romero alegó que el crimen lo cometió bajo los efectos de la droga, el juez le dictó medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado. A puerta cerrada se llevó a cabo la audiencia que terminó con la medida de aseguramiento a John Romero, sindicado de haber golpeado a su único hijo a tal punto que le causó la muerte. Romero llegó y se fue del complejo de Palo Quemado sin responder los cuestionamientos sobre por qué cometió el delito. ¿Está arrepentido? ¿Le duele o le parece normal, tranquilo? Por su parte, la defensa del sindicado explicó que su cliente no cometió el delito de forma consciente, pues es un fármaco dependiente. Era paciente farmacodependiente y debido a su entorno familiar es muy factible que haya incurrido no con una conducta dolosa, sino por circunstancias, como decía antes, muy sugeridas que las va a determinar es un psicólogo forense o psiquiatra forense para lograr una inimputabilidad. En la audiencia se conoció que la fiscalía reveló que Romero se intentó escapar en el momento de la captura, pero la defensa del sindicado sostuvo que se intentó suicidar y por ello tiene una herida en la cabeza. Esa es una elucubración que hace el ente acusador de que se iba a volar, pero él mismo admite que de acuerdo al dictamen de medicina legal, efectivamente encontró que se cayó y se tiró de un abismo. La diligencia se mantuvo en reserva debido a que en ella participaron 2 menores de edad que son los principales testigos de los golpes que John Romero le propinó a su hijo. En estos tiempos los estereotipos de belleza están de moda, donde solo algunas pueden entrar a esta moda. Esta es una gran falta de conocimiento por parte de muchas jovencitas que creen que para estar a tono deben pasar por extremas dietas que son perjudiciales para su salud. Hay una moda de acceso ilimitado. Un solo clic es la ventana de entrada. Se trata de un movimiento social que llama poderosamente la atención. Lo que nos están mostrando son chicas muy jóvenes con un porcentaje de grasa tan bajo que entre el abdomen y la pelvis se hace un hueco, ¿sí? Entonces, esto nos habla que son chicas que están en general desnutridas, que no comen lo suficiente. Y es que en todas las fotografías, los huesos sobresalen de la cadera. Imágenes que circulan lo mismo en Twitter que en Facebook o YouTube. Le hablo del Bikini Bridge, una tendencia en boga que para los especialistas es como entrar a la cueva del lobo. La mercadotecnia se ha encargado de vender estereotipos que las jovencitas compran. Y es que tanto la delgadez extrema como los estereotipos de belleza que resultan inalcanzables serían el caldo de cultivo para miles de jovencitas con tendencias a desarrollar trastornos alimentarios. Un factor precipitante puede ser las redes sociales, ¿no? Sabemos que en este momento una chica que puede estar en su peso o con un poco de sobrepeso puede estar sujeta a rechazo social,
a bullying. Hay que decir que la anorexia, por ejemplo, es un trastorno que cobra la vida de 10 de cada 100 jóvenes que la padecen. La falta de actividades propositivas en la niñez y en la adolescencia que tenga que ver con actividades específicamente humanas como el deporte, la cultura, el arte. La Universidad de Harvard acaba de hacer un estudio donde el 70% de las adolescentes no se sienten bien con su cuerpo. Llámele culto al cuerpo o un virus que crece de forma exponencial, pero el Bikini Bridge ya acapara las miradas de miles de seguidores en la red. Fernanda Granados, Azteca Noticias. Y hablando de temas de salud, esta es una afección del cuero cabelludo que afecta a muchas personas. Se trata de la caspa. No solo esta puede afectar el área de la cabeza, sino también otras partes del cuerpo. Luz Nereida Vélez nos dice que con tratamiento adecuado, este mal se puede mejorar. La caspa se caracteriza por la presencia de abundantes escamas que se desprenden y acumulan en el cabello. Usualmente son manifestaciones de alguna enfermedad de la piel. Existen 3 tipos: la escamosa, la que se ve comúnmente como plateada en el cuero cabelludo, la cosmética o producida por la laca y la que es producto de sebo. La caspa que conocemos por la dermatitis seborreica, un producto amarillento, maloliente, grasoso, cremoso, que naturalmente observamos en el cuero cabelludo. Además de la cabeza, pueden aparecer en otras partes del cuerpo como las cejas, el pecho, la espalda, la ingle, las axilas y en los pliegues de la nariz. Hay algunas que pueden ser contagiosas. Hay tipos de caspa que son contagiosas, pero la mayoría de ellas no. Por eso es que es bien importante a las personas que utilicen su propio cepillo, no estén compartiendo cepillo. En los salones de belleza, que por favor limpien sus equipos después de cada cliente para evitar contagio. Aunque la caspa puede darle a cualquiera, hay quienes son más susceptibles que otros. Aunque puede haber recurrencia, la caspa puede controlarse. Lo importante es conocer su causa para dar con el tratamiento adecuado. Se hacen tratamientos de limpieza profunda, se hacen tratamientos entonces como un tipo de exfoliación sobre el cuero cabelludo, microdermabrasiones que vienen para el cuero cabelludo. Todo este tipo de tratamientos pueden ayudar a que entonces finalmente se controle la caspa. También se trabaja con la nutrición de la persona, sus estilos de vida y hasta el estado anímico. Altos niveles de tensión la incrementan. Las Islas Galápagos reciben un nuevo reconocimiento internacional. Esta vez ocupan el primer lugar como uno de los destinos turísticos que se debe visitar antes de morir. Veamos las imágenes de este impresionante lugar. Las Islas Galápagos han sido siempre reconocidas a nivel mundial por su belleza y naturaleza. El diario USA Today la ha puesto en la lista de los destinos turísticos que hay que conocer antes de morir. El diario realiza una encuesta entre sus lectores donde se escogerá los 10 lugares más bellos del mundo. Galápagos compite con África, Alaska, la muralla china, Inglaterra, Grecia, Hawái, Hong Kong, entre otros. Karen Kugele es guía y ha trabajado mucho tiempo con extranjeros. La mayor parte de la gente de aquí tenían la idea de venir aquí a Galápagos desde la infancia, desde la escuela, y se realizan su sueño de viaje, ¿no? Entonces ya quieren ver la tierra de Darwin. Hasta el 3 de febrero los lectores podrán votar por el lugar que hay que conocer antes de morir a través de la página del diario USA Today Travel, www.10best.com/awards/travel. Luego tendrá las opciones antes mencionadas, entre otras. Escoge la de su preferencia, ingresa su correo electrónico y vota. Roberto Maldonado es director ambiental del Parque Nacional Galápagos. Dice que se trata de un justo reconocimiento. Este es un reconocimiento que los galapagueños lo tenemos muy presente y que nos llenará de mucho orgullo tenerlo. Hasta el momento las votaciones ponen a Galápagos en primer lugar, seguido de Alaska, África, islas del sur del Pacífico, Italia. Acabo de llegar a las islas y he estado admirado por su belleza, encantado. Es un punto turístico muy importante y muy lindo. Estamos disfrutando mucho. El diario USA Today menciona que en Galápagos los turistas pueden tener uno de los mejores acercamientos con la aventura y naturaleza.
Cerramos nuestra emisión de hoy viernes en San Andrés, Colombia, donde se realiza el Suramericano de Kitesurfing, que abre espacio a mujeres, hombres y niños. La gran motivación, los $30.000 destinados al campeón de la categoría élite. En Aruba, este deporte está muy posicionado como deporte acuático extremo que reúne a grandes exponentes de talla mundial, quienes a través de sus trucos y maniobras han consolidado a Aruba como grande en el deporte del kitesurf. Las playas de Sprat Bay en San Andrés se adornaron con las coloridas cometas de los más de 30 kitesurfistas que ponen a prueba toda su destreza para ganarse el campeonato suramericano de kite racing y llevarse 100 puntos al ranking mundial de esta disciplina náutica. Bueno, ahora están inscritos 24 hombres y 8 mujeres, eso es un buen número, ya hubo más gente que el suramericano del año pasado, que fue en Bonaire. Los niños aprovecharon el suramericano para hacer su debut y fortalecer la técnica. É paraíso de lugar, muito bom para andar de kite, muito bom mesmo. Fue una ótima escolha para el sudamericano. O sea, no es como el windsurf, que sí que necesitas mucha fuerza física, sino que es más técnico, o sea, no requiere ninguna fuerza física, por lo que podemos las mujeres, igual que los hombres, practicarlo. El ganador, además de los 100 puntos, se llevará $30.000. En Aruba el kitesurfing sigue teniendo más adeptos. Este es un deporte extremo que en Aruba tiene gran acogida, no solo por los jóvenes locales, sino también por muchos turistas que se acercan a las escuelas de kite a recibir clases o para simplemente apreciar el espectáculo que expertos en el tema demuestran. Ya que, cabe resaltar, en Aruba existen kitesurfistas de talla mundial que han ganado reconocimiento por sus maniobras. En Aruba el kitesurfing es un deporte que se practica en varias zonas de la isla y hay quienes lo tienen como hobby o como deporte, pero hay quienes lo tienen como oficio y profesión. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Web, Bompa Mañana.